Amada familia de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, bendecido día para todos ustedes. Los saludamos aquí desde el auditorio principal de la Iglesia Cristiana PAI, calle 17A, número 3361. Vamos a iniciar esta reunión con un corazón dispuesto para recibir la simiente incorruptible, para recibir la palabra de Dios. Ahí va a aparecer el texto que vamos a leer, Salmo capítulo 95. Dice la Escritura: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masac en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblos que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Padre, hoy nos reunimos, Señor, para adorarte, porque solo tú eres digno de adoración. Todo nuestro ser te engrandece en este día. Gracias, Señor, porque nos creaste. Eres poderoso, invencible, vencedor, fuerte. Espíritu Santo, gracias por la revelación poderosa de tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te alabamos en esta hora, Señor. Te alabamos, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro buen pastor, quien nos protege y nos fortalece en cada momento. Somos tu pueblo. Y hoy escuchamos, Señor, tu voz. Te alabamos, Rey grande y poderoso. Todo lo tienes bajo control. Te adoramos por tu fidelidad. Nadie es tan fiel como tú, el amor de nuestra vida. Grandes y maravillosas son tus obras. Te alabamos en esta hora, Señor. Gracias por lo poderoso, por lo grande. Aleluya, grande es tu nombre, Señor. Bendecimos al Señor, a Jesús, que por su sangre nos bendice, a su Espíritu Santo que mantiene viva nuestra lámpara. Aleluya. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino y el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi Rey pronto veré. Y me gozo en mi Señor, quien aviva mi espíritu cada día. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino y el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido
por su amor ahora mismo. Oh Señor, llenos de ti, gozosos en ti. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino y el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. ¿Estamos listos? La sangre que tiene poder es la que nos hace cantar hoy con gozo y con confianza. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay amor, amor, sin igual amor en Jesús, quien murió. Hay amor, amor, sin igual amor en la sangre que Él vertió. Hay poder en su sangre, no hay nadie como nuestro Dios. Es incomparable, es hermoso. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como Él? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Espíritu de Dios, haz tu obra en nosotros hoy. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. ¿Cómo dice? Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Fuerte, apodérate, apodérate, apodérate. De todo mi ser, apodérate, apodérate.
Amén. Adoramos y alabamos el nombre del Señor, pero es el momento de presentar cada petición. La palabra dice: todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Dice la palabra en Proverbios capítulo 4, verso 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amado Señor y Padre Celestial, hoy oramos por cada petición que presentamos delante de ti. Oramos por nuestras familias, declarando, Señor de la gloria, que hay unidad en nuestra familia, que todo ataque del enemigo para destruir, para interferir el propósito que tú ya tienes planeado para nuestra casa está destruido. Como dice la palabra en Josué 24:15, mi casa y yo serviremos al Señor. A ti te servimos, a ti te alabamos. Hoy, Señor, oramos por nuestros hijos. Señor, mira lo que está pasando en cada casa con ellos, Señor. Declaramos que toda rebeldía, que toda ansiedad, incertidumbre, miedo al futuro se destruye ahora mismo en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por los matrimonios que piensan en la separación, donde hay contienda, división, odio, maltrato. Destruimos ese plan de las tinieblas y declaramos que hay matrimonios bendecidos, matrimonios fortalecidos, donde están edificados en la roca. Tú eres la roca, Señor Jesucristo. Gracias por la paz que estás trayendo a cada familia. Mira también las peticiones de carácter financiero. Tú estás abriendo puertas laborales, contratos, incrementos salariales, aumento de recursos, pago de deudas, Señor. Toda pesada carga y confusión y preocupación por las finanzas, porque no hay, está destruida en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú suples, Señor de la gloria, todo lo que nos falta. Tú provees, Señor, provees comida, recursos, casa, abrigo. Gracias porque tú lo estás haciendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, también por nuestra Colombia. Hoy nos unimos a orar por esta nación, una nación bendita, una nación poderosa, una nación donde hay un avivamiento, un despertar, Señor, hambre y sed de tu palabra, donde los niños y jóvenes proclamarán tu nombre, donde los grandes dirigentes y empresarios reconocerán que la única solución para Colombia es Jesucristo. Tú eres el Dios de Colombia y te damos gracias. Atamos todo terrorismo, violencia, secuestro, extorsión, narcotráfico, mentira, corrupción, toda trampa del enemigo en Colombia, y declaramos que Colombia es tierra bendita. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor, creyendo que tú lo has hecho. Aleluya. Bien, familia, recuerde que todos los sábados nos reunimos aquí en la Iglesia Cristiana Pai a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde nuestra reunión de jóvenes. Domingos, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. En la sede norte, calle 135, número 17 a 39, los martes 9:30 de la mañana, una oración de estudio bíblico, intercesión, y los domingos, sábados y domingos, 10:30 de la mañana. No olvide escuchar Ambiente Estéreo 88.4, transmisión 24 horas. Prepárese, ya viene el pastor Enrique Torra. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, 9, 10. La Iglesia Cristiana Pai ha habilitado donaciones en línea a través del Banco de la Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954, o en Bancolombia, cuenta de ahorros 237-391-66454. Realiza la transacción a nombre de la Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8. No olvides enviar el comprobante al WhatsApp 304-664-5248. Gracias a Dios porque nos permite una vez más compartir este tiempo a través de este sistema. Los bendigo, pónganse cómodos. Hoy vamos a exaltar al Señor
y también escudriñar las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece está la vida eterna. La Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de vida. La vida de Dios fluye a través de su palabra. Dispongamos nuestro corazón, dejemos las preocupaciones a un lado, enfoquémonos en lo que Dios dice, apliquemos la palabra del Señor de una manera personal, apliquemos estos principios, practiquémoslo, porque no basta con saberlos, necesitamos ponerlos por obra. Cuando la palabra de Dios es accionada en nuestra vida, entonces vemos los resultados. Muchas personas tienen el conocimiento, pero no la experiencia. Es decir, la experiencia viene cuando se aplica el conocimiento. Así es que los invito para que nos dispongamos juntos a recibir la impartición de la palabra del Señor, permitir que el Espíritu Santo sea revelándonos sus pensamientos, abriendo nuestra mente para comprender los propósitos eternos de Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, por todos los oyentes que en este momento están conectados a través de este sistema. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu presencia, gracias por darnos tu palabra. Amado Espíritu Santo, gracias. Tú que vives en nosotros, yo te pido ahora que abra nuestro entendimiento. Espíritu de Dios, revélanos tus pensamientos, revélanos tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Seguramente usted esté preocupado por las dificultades que está enfrentando en el día a día. Tal vez sus pensamientos son, ¿por qué esto me ocurre? ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué estas situaciones o estos problemas persisten en mi vida? Ya sea problemas de índole físico o familiar o financiero o emocional, cualquiera sea la dificultad. Quiero decirle que usted no es la excepción. Todos nosotros nos enfrentamos diariamente a un adversario. Todos nosotros estamos enfrentados en un combate, en un combate frente a nuestros adversarios espirituales. Este mundo está influenciado por el mal. Este mundo es hostil. El Dios de este mundo, el Señor Jesucristo, dice que es el diablo y sus demonios influencian el mundo físico donde vivimos. Es por esa razón que diariamente nos enfrentamos a dificultades. Esos problemas, esas dificultades, esas congojas no son causadas por Dios, son provocadas por nuestro adversario, el diablo. El diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dios no nos dejó en el abandono ante un enemigo agresivo. Si bien es cierto, la agresividad del diablo la vemos a toda hora, también es cierto que ese enemigo agresivo ya fue derrotado. Sí, ya fue vencido. Y el Señor Jesús lo venció. Venció al reino de las tinieblas, destruyó al que tenía el poder o el imperio de la muerte, esto es al diablo, sometió todos los principados, potestades, todos los gobernadores de las tinieblas, todas las huestes de maldad las sometió. Están sometidas. El Señor Jesús venció. Ahora, una cosa es que estén vencidas, otra cosa es que estén aniquiladas. El diablo no fue aniquilado. El diablo fue vencido. Los demonios no fueron aniquilados, fueron vencidos. Ellos están haciendo escaramuzas. Son puras escaramuzas de un ejército derrotado. Y nosotros nos enfrentamos a ese ejército de maldad, a ese ejército de tinieblas.
Pero Dios no nos dejó indefensos frente al enemigo. El Señor nos proporcionó todos los elementos que necesitamos para permanecer firmes, para mantenernos firmes, para mantenernos en la posición que tenemos en Cristo. Esos elementos, en su gran mayoría, son defensivos. Los encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 20. Es lo que conocemos como la armadura de Dios. Estos elementos, como dije antes, son defensivos a excepción de la espada. La espada sirve para defendernos como también para atacar. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En este texto que acabamos de leer, encontramos los elementos del guerrero. Estos elementos o esta armadura, Dios la proveyó para cada uno de nosotros. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que nosotros, aparte de ser hijos de Dios, porque somos hijos, Dios nos engendró, tenemos su naturaleza, la vida de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, pero aparte de ser hijos, también la Biblia dice que nosotros somos soldados de Jesucristo. Hijos para Dios, pero soldados para el diablo. Y como soldados nos enfrentamos constantemente a Satanás y a los demonios en una batalla a gran escala. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Me llama la atención que dice buen soldado de Jesucristo, no un mal soldado. Un mal soldado es el que pierde, el que es desleal, el desertor en las filas. Pero el buen soldado se caracteriza por sus resultados. En primer lugar, por su firmeza, su convicción, su compromiso, su identidad con el propósito del gran comandante. Pero también el buen soldado es el que combate frente a frente, cara a cara ante el enemigo y lo vence. En el caso nuestro, el enemigo ya está vencido. Satanás ya fue derrotado. Nosotros no estamos persiguiendo al diablo para vencerlo, porque el vencedor es el Señor Jesucristo. Hace 2000 años, Satanás fue vencido, fue derrotado.
La Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta fue la victoria obtenida por nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario. En la cruz el Señor venció a las potestades de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en la batalla? Lo que debemos hacer como soldados de Jesucristo, como buenos soldados de Jesucristo, es resistir al diablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. La palabra resistir es una palabra griega que sugiere oposición vigorosa o resistencia valiente. Es colocarse frente a frente contra un adversario. Es mantenerse uno en su terreno, es decir, no ceder el terreno. El terreno conquistado debe mantenerse. No somos de los que huyen, sino de los que enfrentan al adversario con resistencia, con vigor, con determinación, y no permitimos que invada lo que ya nos pertenece, lo que tenemos en Cristo. Esa es la tarea del soldado de Jesucristo. El Señor Jesucristo venció a Satanás, venció a los demonios en la cruz del Calvario. Entonces lo que Dios nos pide es que permanezcamos firmes, resistiendo al diablo por la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Recuerde, la palabra resistir significa oposición vigorosa. Es resistencia, es mantenernos en la posición adquirida, en este caso, en la posición que tenemos en Cristo. El diablo es un mentiroso y él quiere enredarnos con sus mentiras. Él quiere hacernos creer que lo que Dios dice no se cumple en nuestra vida. Él quiere hacernos creer que no estamos en la posición que tenemos en Cristo, que somos desventurados, derrotados, débiles, pecadores, bueno, todo lo negativo que Él pueda soltar sobre nuestras mentes a través de esos pensamientos que muchas veces permean la mente del creyente. Esos son los dardos que el maligno está lanzando constantemente hacia nosotros. Pero mantengámonos firmes. Las armas que Dios nos ha dado para pelear esta guerra, para pelear esta batalla, no son armas carnales. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque la guerra que estamos librando se libra en el reino espiritual. Las armas que Dios nos ha dado no son armas físicas, sino son armas espirituales. El diablo procura por todos los medios impedir que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Esa es la estrategia del enemigo, pelear para impedir. Él tratará por todos los medios que el reino de Dios se detenga, que no sea establecido en la tierra.
Pero el reino de Dios se manifestó desde hace 2000 años con la venida del Señor Jesucristo. Ha llegado el reino de Dios, dijo el Señor, y nosotros somos la extensión del reino. Es por esa causa que el diablo procurará por todos los medios, como lo ha hecho hasta ahora, detener nuestro avance, nuestro crecimiento espiritual, detener que el reino de Dios sea establecido. Entonces, estamos en un combate. Esto es inevitable. Sí, nos encontramos en el campo de batalla. Es un usurpador nuestro adversario. Él quiere sacarnos ventaja, pero el Señor dice, manténganse firmes. Ahora, el Señor no nos dejó indefensos. En primer lugar, Dios está en nosotros. Nuestros cuerpos son su templo. No estamos solos en esta guerra, pero también el Señor nos dejó la armadura, es decir, el uniforme que debe tener un guerrero. Los elementos de la armadura, como dije antes, a excepción de la espada, son elementos defensivos, son para la defensa. Esto significa que lo que debemos hacer es mantener nuestra posición en Cristo, en la victoria que el Señor Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. El Señor despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz hace 2000 años. Colosenses capítulo 2, versículo 15. ¿Cuáles son los elementos de la armadura? Según Efesios capítulo 6, nos habla de ceñir los lomos. Y dice el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es como un cinturón que mantiene todo en su lugar. Esa es la verdad. Eso es ceñir los lomos. Es lo que ajusta las piezas de la armadura. La verdad es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 17, versículo 17, en su oración, Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Permanezcamos en la palabra de Dios, creyéndola y confesándola. No basta con leer la Biblia. La Biblia es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios. No basta con leerla. Necesitamos que la palabra de Dios nos entre, que la palabra de Dios renueve nuestras mentes. ¿Y cómo llegamos a ese nivel? A través de la meditación de la palabra, con un espíritu dócil, dejándonos persuadir por lo que Dios dice, no argumentando ante la palabra de Dios, sino como discípulos dóciles y obedientes, recibir la instrucción del Padre, del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo. La deidad, Dios es veraz y lo que Él dice es la verdad. Entonces, ¿por qué discutir? ¿Por qué contraargumentar contra la palabra de Dios? Bebamos de la palabra, meditemos en ella, dejémonos persuadir. La verdad, la palabra de Dios, que es la verdad, es lo que ajusta todas las piezas o toda la armadura que nosotros como soldados de Jesucristo debemos siempre portar. Otro elemento tiene que ver con la coraza. Efesios 6:14. Vestíos con la coraza de justicia. Estar cubiertos con la coraza de justicia nos capacita para sostenernos contra los ataques del enemigo. Note, la coraza de justicia. ¿Qué es eso?
Esto significa que debemos creer que Dios nos impartió su justicia y nos justificó. Uno de los conflictos que se libran en nuestra mente tiene que ver con eso. El enemigo nos ataca. El enemigo trata de mantenernos siempre con acusaciones en un terreno de debilidad, de incertidumbre, de indignidad, haciéndonos recordar todos nuestros pecados pasados. Hay creyentes que aún después de un tiempo de haber profesado su fe, no han podido vencer ese sentimiento de culpa y de condenación. Siempre están declarando su estado de indignidad, de vileza delante de Dios. Señor, yo no soy digno. Señor, yo no lo merezco. Señor, soy un pecador. Y por lo general, en muchos lugares, en muchos grupos donde se reúnen para orar y para estudiar la palabra, el discurso que predomina es un discurso de condenación. A los hermanos se les está hablando constantemente de sus imperfecciones, de sus debilidades, de sus pecados. Y todos los fines de semana se están llamando al arrepentimiento nuevamente. Con ello lo que se hace es crear una conciencia débil, un convencimiento del estado de injusticia, pecaminosidad. El diablo se aprovecha con esos argumentos para mantener a la iglesia, mantener al creyente en ese estado de debilidad. Pero quiero decirles que la justicia es una realidad en nosotros. Dios es justo y Dios nos impartió su justicia cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios nos justificó, nos hizo justos delante de Él. Literalmente la palabra justificado significa tener la habilidad para estar en la presencia de Dios sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni inferioridad, ni pecado. Usted dirá, pero ¿cómo sucedió todo eso? Bueno, la provisión de la redención, la sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario como el pago para nuestro rescate, porque el Señor nos compró con su sangre. Pero la sangre de Jesucristo fue derramada para limpiarnos de todo pecado. Entonces, cuando el pecado fue erradicado de nuestra vida, delante de Dios quedamos como si nunca hubiéramos pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una vez, habiendo sido limpios con la sangre de Cristo, Dios nos impartió su justicia. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La sangre nos limpió, la sangre nos lavó, la sangre hizo que la justicia de Dios nos fuera impartida. Es decir, somos justificados por Dios sobre la base de la sangre de Cristo. El diablo tratará de convencernos que somos un trapo de inmundicia, que estamos condenados, que Dios está muy lejos de nosotros, que nunca nos podrá usar para cosas extraordinarias en su ministerio ni en la vida cotidiana.
El diablo trata de revivir siempre el pasado, traerlo al presente para mantenernos en ese estado de debilidad. Pero recuerde que el diablo es el padre de la mentira. El diablo es un mentiroso. Su argumento es la mentira o está basado en la mentira. No le crea las mentiras al diablo. No le creamos al diablo. Una cosa es lo que el diablo dice, otra cosa es lo que Dios dice. La decisión es suya, la decisión es mía. ¿A quién queremos creerle? ¿A la palabra de Dios, a la verdad de Dios? ¿O le vamos a creer al diablo sus mentiras? La verdad es que usted no es un trapo de inmundicia. Usted fue lavado con la sangre de Cristo. Yo fui lavado con la sangre de Cristo. Somos la nueva creación. Fuimos justificados. Es decir, Dios nos declaró justos. Y por esa razón podemos estar en la presencia de Dios sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni inferioridad. Eso es vestirse con la coraza de justicia. Pero también la Biblia nos habla del apresto del Evangelio o el calzado del apresto del Evangelio. Efesios capítulo 6, versículo 15. El Evangelio de la paz nos proporciona la estabilidad y la seguridad para que nos paremos firmes. ¿Qué haría un soldado en el campo de batalla sin calzado? Pero el calzado del soldado es un calzado especial que le da firmeza. Cuando nosotros compartimos el Evangelio con las personas que no han nacido de nuevo, con los no creyentes, esta es una forma de protegernos contra las acechanzas del diablo. Esto nos mantiene estables en el campo de batalla y nos permite arrebatar el botín de guerra. A través del Evangelio, ganar las almas que van camino hacia el infierno. Otro elemento de la armadura es el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios capítulo 6, versículo 16. El escudo nos protege totalmente. Es ese elemento que el soldado pone delante de él y que cubre desde la mitad de su rostro hacia sus pies, hasta sus pies. Los dardos los puede detener con el escudo, y es el escudo de la fe. El escudo de la fe nos protege totalmente. Por la fe apagamos los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué es la fe? Es la convicción basada en la palabra de Dios. Es estar inamovibles, parados en la palabra, firmes en la palabra. Si Dios lo dice, eso soy. Siempre profesando nuestra fe a través de las palabras. También la Biblia nos habla de otro elemento como es el yelmo de la salvación. El casco de la salvación es lo que protege nuestra mente. Una de las luchas que como creyentes tenemos recién convertidos es respecto a la salvación. El diablo quiere mantenernos siempre en la duda. Algunos dicen, pero ¿será que allá el grupo donde yo estoy asistiendo sí será la verdad? Alguien dirá, se cambió, se metió a una secta. Y un poco de confusiones y dudas entre ellas, ¿será que soy salvo? Recuerdo hace tiempo le pregunté a un grupo de hermanos en la congregación, ¿cuántos de ustedes están seguros de su salvación? Yo creo que esa vez habían un poco más de 600, 700 personas. Y mi gran sorpresa es que solo levantaron la mano los que estaban seguros de la salvación, un 30% de la congregación. No llegó a la mitad. Algunos decían, bueno, solo Dios sabe, solo Dios sabe, solo Dios sabe. Sí, Dios lo sabe, pero yo tengo que saberlo. Y no solo saberlo, sino creerlo. La salvación nos fue dada gratuitamente
fuimos salvos por la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Esto es algo que no puede apartarse de nuestra fe, de nuestra mente. Esto debe ser muy arraigado en nuestro espíritu. Esta es la verdad. Somos salvos por la fe. ¿Lo merecíamos? Pues no. Nadie merece. Pero fue por gracia. Y no somos salvos por obras, sino por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice la Biblia: pero por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la fe. El diablo le está enviando pensamientos de que por más que usted se esfuerce, no será salvo. Esa es una gran mentira. La Biblia dice que somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación es una realidad en nosotros. No es una promesa, ya es una realidad. No diga Dios me dio la promesa de la salvación. No, esta ya es una realidad. ¿Cuándo se hizo realidad esa promesa? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Diga, soy salvo. Esa es la realidad. Otro elemento de la armadura es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la única parte o pieza de la armadura que es ofensiva. Satanás no tiene defensa que pueda detener el arma poderosa de la palabra de Dios. Declaremos la palabra de Dios con fe. En Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, que nos habla de la tentación del Señor Jesús en el desierto, recuerdan cómo el Señor Jesús resistió la tentación e hizo huir al diablo con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El Señor citó la palabra, escrito está. Y otra parte de la armadura tiene que ver con la oración. El verso 18 de Efesios 6 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto quiere decir que debemos incrementar el tiempo de oración en nuestra vida diaria. Orar a Dios. Pero no solo orar la oración de peticiones, no solo orar la oración de intercesión, sino practicar también la oración de combate. Con la oración de alabanza, adoración, oración de petición, oración intercesora, nosotros nos dirigimos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Pero la oración de combate no la dirigimos al Padre. La oración de combate, con ella expulsamos al diablo y a los demonios, porque nos dirigimos en la autoridad del nombre de Jesús contra Satanás. Por la fe en el nombre de Jesús, atamos al diablo y lo echamos fuera sus demonios, los desalojamos del lugar donde están influenciando. Esa es una forma de orar, pero es la oración de combate. Ustedes y yo tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para expulsar toda fuerza del maligno, para sacar a los demonios de enfermedad, de pobreza, de locura, depresión y todo lo demás. En el nombre de Jesús. Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
oración de combate, para traer liberación a los cautivos, para desalojar a los espíritus malos del lugar donde están influenciando. Pero también la oración en el Espíritu, debemos practicarla. La oración en el Espíritu es orar en lenguas. La oración en el Espíritu es lo que edifica nuestra fe. Judas, versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Entonces tenemos la armadura del soldado. Como buenos soldados de Jesucristo, pongámonos la armadura como debe ser. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia, calzaos los pies con el apresto del Evangelio, tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación, tomad la espada del Espíritu, y orando en todo tiempo y en todo lugar con toda oración y súplica. La victoria ya es una realidad. Ahora lo que tenemos es que resistir al diablo y huirá de nosotros. El Señor Jesús obtuvo la victoria hace 2000 años. Él venció al diablo, venció la muerte, venció al pecado y a los poderes infernales. Estamos en medio de un combate, pero el Señor Jesús dijo en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vistámonos de la armadura del Señor, la que Él nos proveyó. Resistamos al diablo y huirá de nosotros. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra es la verdad. Padre, gracias por habernos dado toda la provisión necesaria para podernos mantener firmes en la victoria obtenida en la cruz del Calvario. Declaro para mis hermanos, los oyentes, en este momento, la libertad total en sus vidas. Espíritu Santo, gracias. Gracias por guiarnos, por enseñarnos, por fortalecernos. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Declaro la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su sintonía. Ahí aparecen los horarios de las reuniones que realizamos en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional aquí en la ciudad de Bogotá. Un abrazo para todos. Feliz semana. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo puedes estar conectado a nuestra programación. Música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual.